¿Y si te dijera que la historia que nos contaron sobre la luz eléctrica no es del todo cierta? Cuando pensamos en el origen de la electricidad, nuestra mente viaja casi automáticamente a los laboratorios de Thomas Edison en Nueva York, a las ferias mundiales de París o a las calles neblinosas de Londres. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, mientras gran parte del mundo civilizado aún vivía a la luz de las velas y el aceite, en un rincón del Bajío mexicano ya se encendían bombillas modernas? Existe un mito patriótico, una leyenda que se repite en las escuelas, que dice que México fue el primer país del mundo en tener energía eléctrica. Hoy vamos a poner a prueba ese mito, pero no solo eso. Vamos a descubrir el lado oscuro de la luz, porque la electricidad no llegó para iluminar tu casa, llegó para controlar la noche. Vamos a viajar a 1879, a una fábrica textil y al zócalo de la capital, para descubrir cómo una nación en desarrollo se puso al tú por tú con las potencias mundiales en la carrera por conquistar la oscuridad. Hola, soy Juan y esto es América en Minutos. Te invito a que te suscribas, le des a la campanita y dale like. Para entender lo revolucionario que fue encender un interruptor, primero tenemos que entender el terror de no tener uno. Imagina la Ciudad de México en 1870, cuando el sol se ocultaba detrás de los volcanes. La vida tal como la conocemos moría. La noche no era un momento para salir a cenar o pasear. La noche era territorio de sombras, de fantasmas y sobre todo de peligro. En aquella época, la seguridad de la ciudad dependía de una figura que hoy hemos olvidado: el sereno. Eran hombres envueltos en gruesos capotes de lana, armados con un chuzo, que era básicamente una lanza pequeña, y un farol de aceite. Su trabajo era patrullar las calles en tinieblas, encender las precarias lámparas de trementina y gritar la hora y el clima. Las 11 y nublado se escuchaba en las calles vacías. El sereno no era solo un vigilante, era el dueño de la calle. Si llegabas tarde a tu casa, tenías que palmear desde la esquina para que él viniera a abrirte el portón. Ellos tenían las llaves de tu vida, pero la iluminación era un desastre. En las zonas ricas usaban gas hidrógeno o aceite, sistemas sucios que manchaban las paredes y que, si te descuidabas, podían explotar. En los barrios pobres, la gente dependía de velas de cebo o rajas de ocote. Básicamente, vivíamos en una ciudad inflamable. Hubo intentos de modernizar, claro. En 1857, un empresario de apellido Gabor prometió iluminar la capital con gas moderno. Hubo fiesta, orquesta y discursos. ¿El resultado? Un fraude total. Las tuberías tenían fugas, la luz parpadeaba y el dinero desapareció. La gente quedó escéptica. Para los mexicanos de esa época, la modernidad era solo una promesa rota. Hasta que llegó el general Porfirio Díaz con una obsesión: el progreso. Y para los científicos de su época, el progreso tenía un solo nombre: electricidad. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde debemos corregir los libros de texto. Contrario a lo que podrías pensar, la electricidad en México no empezó en el Palacio Nacional, ni en una gran avenida de la capital para el disfrute de la gente. Empezó en un negocio privado, en León, Guanajuato. Era el año 1879. Fíjense bien en la fecha. En una fábrica textil llamada La Americana, dos visionarios, el mexicano Ildefonso Portillo y su socio Jorge Heiser, tomaron una decisión radical: dejar de depender del sol para producir dinero. Importaron tecnología de punta, probablemente un sistema Gram europeo. No era una planta gigante como las de hoy. Era un generador pequeño movido por vapor que producía apenas 1,8 kilovatios. Para que se den una idea, eso apenas alcanzaría hoy para encender una cafetera y un horno de microondas al mismo tiempo. Pero en 1879, esa máquina era magia pura. Alimentaba lámparas de arco voltaico dentro de la fábrica. Y aquí está el matiz importante: esto no era alumbrado público. Mientras los obreros trabajaban turnos nocturnos bajo una luz blanca y potente, al salir de la fábrica, las calles de León seguían en la más absoluta oscuridad. La modernidad llegó primero para la máquina y mucho después para el humano. Pero el mérito es innegable. Fue la primera planta eléctrica documentada en suelo mexicano. Entonces,
¿Es cierto el mito? ¿Ganó México la carrera mundial? La respuesta corta es: fue un empate técnico. Y eso es impresionante por sí solo. Miren lo que pasaba en el resto del mundo ese mismo año. 1879. En abril, en Estados Unidos, el inventor Charles Babbage iluminaba la plaza pública de Cleveland. En Brasil, el emperador Pedro II, un monarca fascinado por la ciencia, inauguraba la luz eléctrica en la estación central del ferrocarril en Río de Janeiro. Y en noviembre, Thomas Edison apenas estaba patentando su bombilla incandescente. México estuvo en el día 1 de la era eléctrica. No llegamos tarde a la modernidad, llegamos al mismo tiempo que Nueva York y Río de Janeiro. Pero la verdadera fiesta, el verdadero espectáculo que cambió la psique del mexicano, ocurrió 2 años después en la capital. Hay un personaje clave en esta historia que casi nadie menciona: Samuel P. Knight. Este hombre era el rey del gas en México. Tenía el contrato para iluminar la ciudad con gas. Pero Knight era listo. Viajó a Europa, vio las luces eléctricas en París y dijo: el gas ha muerto. Regresó a México, no para defender su viejo negocio, sino para vender el nuevo. Convenció al gobierno de Porfirio Díaz y trajo las lámparas de la compañía Babbage. La noche del 11 de diciembre de 1881 es legendaria. Se instalaron lámparas de arco en el Zócalo y la Alameda Central. La gente se arremolinaba desde temprano. Las crónicas de periódicos como el siglo XIX cuentan que, cuando bajaron el interruptor, la multitud gritó. Pero no fue solo alegría, fue miedo. Esas lámparas no eran como los focos que tienes en tu casa. Eran 2 barras de carbón que, al recibir electricidad, creaban una chispa constante. Un arco de fuego eléctrico. Hacían un zumbido fuerte, como un enjambre de abejas, y su luz era descrita como espectral, una luz blanca azulada, muy distinta al amarillo cálido del aceite. La gente intentaba ver dónde estaba el fuego dentro del cristal. Algunos se persignaban, pensando que era cosa del diablo. Decían que la noche se había hecho día. Fue un éxito rotundo para Porfirio Díaz. La luz eléctrica se convirtió en el símbolo de su gobierno. Orden y paz. Con la luz eléctrica, los serenos empezaron a desaparecer, reemplazados por policías que ahora podían ver los rostros de los criminales. La electricidad mató el anonimato de la noche. Sin embargo, esas primeras luces eran juguetes comparadas con lo que vendría después. México tenía un problema. No tenemos mucho carbón de calidad para alimentar plantas termoeléctricas, pero tenemos montañas y tenemos ríos. Entra en escena el capital extranjero. En 1905 nace el proyecto que realmente electrificó a México, la presa de Necaxa, en la Sierra de Puebla. Este proyecto fue titánico. Fue construido por la Mexican Light and Power Company, una empresa canadiense conocida como La Canadiense. Desviaron ríos enteros, perforaron montañas y desplazaron pueblos completos que quedaron bajo el agua. Pero lograron algo histórico. Construyeron la línea de transmisión más larga del mundo en ese momento. Escuchen esto. Tenían que llevar la electricidad desde la Sierra de Puebla hasta las minas del oro, en el Estado de México y a la Ciudad de México. Eran casi 170 millas de cableado, cruzando barrancas y selvas, transportando 60.000 voltios. Nadie había intentado enviar tanta energía tan lejos. Los ingenieros de todo el mundo venían a México solo para ver cómo rayos lo habían logrado. Pero aquí surge la crítica social. ¿Para quién era esa luz? La línea de transmisión pasaba por encima de cientos de pueblos campesinos que seguían usando velas. La electricidad viajaba por el aire, ignorando a los pobres, para llegar a las minas de oro de dueños extranjeros y a las mansiones de la colonia Roma. La modernidad en el porfiriato era así, deslumbrante para unos pocos y una sombra alargada para la mayoría. La llegada de la electricidad cambió todo, cambió incluso cómo nos movíamos. En 1900, los viejos tranvías tirados por mulas, las famosas mulitas, fueron reemplazados por tranvías eléctricos. La ciudad se expandió. Nacieron colonias lejanas como San Ángel o Tlalpan, porque ahora podías llegar rápido en tranvía.
México pasó de la Edad Media a la era industrial en menos de 30 años. Así que, aunque compartimos el podio con Brasil y Estados Unidos, nadie puede quitarnos el orgullo. México abrazó el futuro sin miedo. No fuimos los únicos primeros, pero fuimos audaces. De esa pequeña planta en León, de 1,8 kilovatios, pasamos a iluminar una de las ciudades más grandes del planeta. En 1879, encendimos una luz que no se ha apagado desde entonces. Una luz que terminó con el grito del sereno y nos regaló la vida nocturna, pero que también nos dejó la tarea pendiente de que esa luz brille igual para todos. ¿Conocías el dato de que la primera luz fue en una fábrica y no en la calle? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.